Vamos a dar comienzo a la predicación del Evangelio cantando el himno número 100. ¿Por qué demoras, amigo? ¿Por qué hoy no quieres venir? Es Cristo Jesús quien te llama al cielo, por él podrás ir. O di, ¿qué esperas, amigo, ganar demorándote más? Es solo Cristo quien salva, él solo podrá darte paz. ¿No sientes que Dios, amigo, hoy habla a tu corazón? ¿Por qué el pecado no dejas y aceptas ya la salvación? ¿Por qué demoras, amigo? El día de salud pasará, y Cristo, que en gracia hoy salva, más tarde en el juicio vendrá. El coro dice, ¿por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? Himno número 100. ¿Por qué demoras, amigo? ¿Por qué hoy no quieres venir? Es Cristo Jesús quien te llama, al cielo con él podrás ir. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? O di que esperas, amigo, ganar demorándote más. Es solo que salvar, él solo podrá darte paz. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? No sientes que Dios, amigo, hoy habla a tu corazón, o porque el pecado no dejas y aceptas ya la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? ¿Por qué demoras, amigo? La gracia ya te premiará. Hoy Cristo que causa por salvar, más tarde en el juicio vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? Oh Dios bendito y amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por este momento, por esta tu palabra Señor que pone frente a nosotros para que por medio de ella vivamos Señor de acuerdo a tus enseñanzas, oh bendito Señor. Oh bendito Padre, permite Señor que toda aquella alma que todavía no te haya aceptado Señor en su corazón, hoy sea el día, bendito Señor. Hoy sea el día en que el cielo Señor cante de alegría por saber que esa alma se ha entregado a ti. Nosotros en nuestro país, Señor, en esta semana, tú nos diste una prueba, Señor, de lo que son las tinieblas, Señor. Cómo vimos nuestro país envuelto en una sola oscuridad, oh bendito Padre Celestial. Así mismo será, y será peor, benditos Padre, para que todo aquel que no se encuentre, Jesús se encuentre, Señor, en ese libro de la vida, será hallado y será lanzado al lago de fuego, oh bendito Padre Celestial. Ilumina este vaso, oh bendito Señor, que has colocado aquí, que por medio de él tu palabra sea llegada a cada uno de nosotros en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que cada uno de nosotros, oh bendito Señor, seamos hacedores de tu palabra, Señor, no oidores, bendito Padre. Ilumínalo, bendito Señor, todo lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer en la porción que hoy nos trae el Señor. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 5.
El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey y a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, que no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos,
Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bendito Dios y Santo Padre, Dios Todopoderoso, gracias Señor te damos por esta oportunidad especial, Señor, de llevar tu santa palabra, Padre Celestial. Esta santa palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, Padre, que penetra, Señor, hasta lo profundo del alma y discierne los pensamientos del hombre, Señor. Permite, oh Dios, que esta palabra dada hoy, Señor, sea de bendición, Padre Celestial, para algún alma aquí presente, Señor. Que oiga, Padre Celestial, la bondad tuya, Señor, de que lo trajiste aquí a que escuchara, Señor, el bien. Que escuchara, Padre Celestial, la oportunidad que tiene, Señor, de pasar de muerte a vida eterna. Padre, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, Señor, para que la palabra que se dé aquí no sea de hombre, Padre Celestial, que ningún valor tiene, sino sea palabra tuya, Padre amado. Palabra, Señor, que penetre en el alma de algún necesitado en esta hora. Señor, pedimos tu bendición en esta hora, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta lectura que tenemos en esta hora es un hecho histórico que fue dudado por muchos siglos por los eruditos del mundo, los que se creen que tienen conocimiento y que pueden poner en duda la palabra de Dios. Para ponernos un poco en contexto, aquí se está hablando de el imperio que es considerado uno de los más importantes de toda la historia del mundo antiguo, que era el imperio babilónico. El imperio babilónico duró 87 años, desde el 626 a.C. hasta el 539 a.C. Este capítulo está justamente basado en ese último año de ese imperio babilónico, el cual el Señor, iluminando a este Daniel, un rey anterior y más poderoso, y que fue la lumbrera, el cenit de este imperio babilónico llamado Nabucodonosor, Dios le reveló en ese sueño a Daniel que él, ese imperio babilónico de ese momento, era considerado esa cabeza de oro en esa estatua que él soñó. Antes de seguir, quiero decirles que el tema del cual vamos a hacer hincapié en esta hora se llama la balanza de Dios. Oímos mucho de los juicios y este tema me vino porque Dios sí tiene su balanza y en un momento dado pues va a pesar las obras de cada quien, sean cristianos o no cristianos.
van a ser llevados delante de esa balanza de Dios. Volviendo pues que este imperio que tuvo 87 años, en el año 606 antes de Cristo, conquistó lo que quedaba del reino de Israel, que se había ya dividido en dos partes. El reino del norte que quedaba fue en el año 606 tomado por el rey Nabucodonosor y llevados cautivos hacia allá, hacia Babilonia. En ese grupo que fue llevado cautivo hacia Babilonia fue este Daniel. Pero Daniel tenía para ese momento alrededor de 14, 15 años. En el momento que estamos leyendo esta lectura, han pasado 66 años desde aquella transmigración de Judá hacia Jerusalén. Quiere decir que Daniel estaba en este momento cerca de los 80 años, con 80, 81 años por ahí, debería estar Daniel. Ya habían pasado muchos años de Daniel estar allí y haber sido profeta de este rey anterior, Nabucodonosor. De este personaje que se está hablando acá, llamado Belsasar, él realmente se decía que eso era mentira de la Biblia, porque en principio, en las excavaciones que se hicieron dentro de ese imperio que estuvo ubicado, por eso que este imperio es muy importante en la historia universal, porque fue fundado allí en lo que se conoce la cuna de la civilización, en la Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak e Irán, donde actualmente y en aquel tiempo y desde el comienzo de la humanidad existían esos dos ríos grandes que hasta el día de hoy existen con esos nombres que son el Tigris y el Éufrates. Allí, en esa área, estaba este gran imperio babilónico. Dice en las excavaciones que fueron encontrando, y por eso impresionó tanto a los arqueólogos, que, bueno, eran unas ciudades gigantescas. De hecho, Nabucodonosor había mandado a hacer unos famosos jardines colgantes en un muro que él tenía que rodeaba a la ciudad, y esos jardines colgantes por mucho tiempo fueron designados como una de las 7 maravillas del mundo, por el tipo de arquitectura, por el tipo de tecnología que tenía para mantener eso tan hermoso, que impresiona aún hoy en día a cualquier arquitecto moderno. Y eso solo por nombrar los jardines colgantes, porque en esas ciudades habían también unas tremendas casas, los acueductos que tanto se hacen gala a los romanos de que los inventaron. Ya Nabucodonosor en el imperio babilónico, más de 1000 años antes que existiera el imperio romano, tenía acueductos en sus ciudades, casas grandes, gente que vivía extremadamente bien, un imperio, bueno, la Biblia lo menciona en esa estatua como un imperio de oro, la cabeza de oro era ese imperio babilónico. Y en ese imperio babilónico Dios había permitido que llegaran sus siervos, entre ellos este Daniel. Bueno, dice aquí el relato que este Belsasar, que no aparecía en ninguna de las inscripciones, y por eso decían, eso es mentira de la Biblia, de que Belsasar había sido rey en algún momento de Babilonia, pues resulta que en 1850 un coronel retirado del ejército inglés, un tal Rawlinson, hizo unas excavaciones y encontró unos escritos, unas inscripciones en piedra con el nombre de Belsasar. Y resulta que realmente el rey para ese momento no era Belsasar, sino Nabonido, que era su padre. El verdadero padre de Belsasar se llamaba Nabonido, que era el rey que le tocaba según la línea. Pero
ese Nabonido, y eso es lo que encontraron en los escritos, a mitad de su reinado decidió irse a vivir a otro lado, fuera de Babilonia, y dejó como corregente a su hijo, Belsasar. Por eso es que en la lectura, la Biblia no se equivoca, se equivocan los hombres. En la lectura, Belsasar, cuando hace sus ofrendas y empieza y se asusta, como vamos a ver con detalle, él ofrece es ser el tercero en el reinado. ¿Por qué? Porque el primero en el reino era su padre Nabonido. Él era el segundo porque era el corregente. Y a quien él le pudiera dar la cosa, iba a ser el tercero. Bueno, este joven estaba reinando en Babilonia, como demostraron las escrituras. Y fue el último rey en Babilonia. Estaba en su momento de gloria, pues. Como le estoy diciendo, es un reino esplendoroso. Gobernaban muchas partes del mundo. Y decide una noche pues dar una gran fiesta a 1000 de sus príncipes, dice la palabra de Dios. Imagínense el tamaño de la fiesta, porque no solamente eran 1000 de los príncipes, sino dice que además sus mujeres y sus concubinas. Más que una fiesta, era más bien una orgía, prácticamente, sí. En medio del zaperoco y del jolgorio y de su emoción, y en medio del vino y de la borrachera, se le ocurrió la gran idea de tomar los vasos sagrados que había traído su tío abuelo Nabucodonosor de allá de Jerusalén, como les dije, 66 años antes, porque esto está ocurriendo 66 años después de que los judíos habían sido llevados allá. Y tomó esos vasos que eran sagrados para entonces él seguir su orgía y disfrutar con toda su gente. Y empezó a beber, y dice la palabra de Dios, el versículo 4, dice aquí que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar, en medio de su jolgorio, se olvidó de dónde habían venido esos vasos. Él sí lo sabía, pero en medio de su borrachera se olvidó de decir, bueno, vamos, no importa, vamos a ver esos vasos que están allá, tráiganlo y vamos a usarlo aquí para nuestra orgía. Dice la palabra santa que estaba bebiendo y en medio de la borrachera aparece en la pared una mano escribiendo, una sola mano, no una persona, una mano que escribía algo en la pared. Del susto, y no es para menos, el hombre se le quitó la borrachera. Dice que la palabra de Dios dice aquí que palideció su rostro, los lomos se le pusieron blanditos, las rodillas chocaban una contra la otra. Y no era para menos realmente. Cualquier persona que en medio de esté sano o esté borracho, ve que hay una mano que escribe algo en la pared, es para salir corriendo, como dicen por ahí. Bien, Belsasar vio eso y se asustó, con toda razón. Y el detalle que me llamó mucho la atención es que le dice que las rodillas le chocaban unas con otras. O sea, el terror que sintió ese hombre le pareció espantoso. Todo su poderío era nada en ese momento. Todo su orgullo era nada en ese momento. Toda su gloria era nada en ese momento. Y en el fondo sabía él, y en ese momento se daba cuenta de que lo que estaba haciendo, de lo que tenía en la mano, de donde estaba bebiendo, no le correspondía. Estaba haciendo una cosa que era contra Dios. Bien, bien. ¿Qué hace este hombre? Bueno, lo que hacen la mayoría de los hombres cuando se ven asustados, pues recorren a los amigos, recorren a ver quién le puede ayudar a resolver el tema del problema que tiene.
llama a los magos y a los astrólogos y a los adivinos que tenía en su reino, que seguramente tenía por montones, y ofrece lo que ofrecen todos los hombres. Te voy a dar un vestido, un collar de oro y te voy a nombrar tercero en el reino. En otras palabras, te voy a dar poder, te voy a dar dinero y además te voy a vestir. Oye, lo que la mayoría de la gente quiere. Claro que sí. Pero resultó que ninguno, absolutamente ninguno, pudo descifrar lo que decía allí en esa pared. Dice la Biblia que se apareció entonces, que no estaba en la fiesta, se apareció la reina. Y evidentemente esta no era la reina, la esposa de él, porque no era la esposa de él no era la reina. Seguramente, esto sí no lo dice la palabra de Dios, sino los estudios que se han hecho, que esa reina que aparece ahí era la esposa de Nabucodonosor, que ya había muerto, y que se había visto lo que había pasado con su esposo cuando se quiso alzar contra Dios, cuando no quiso reconocer que si él estaba allí montado, si Nabucodonosor estaba con ese poder en el medio de su imperio, era porque Dios se lo había permitido. Y así como se lo permitió a Nabucodonosor, se lo estaba permitiendo a Belsasar. Y se lo permite a todo gobernante que hay en la tierra. Lo que pasa es, hermanos míos, que se les olvida. A los gobernantes se les olvida claramente que es Dios quien le da el poder y la autoridad para que ejercen un pueblo. ¿Sí? Entran en su borrachera y se olvidan de Dios. Belsasar, en el fondo sabía, cuando vio esa escritura, esa mano allí, que eso venía de arriba, que lo que él tenía en la mano no le correspondía y que eso tendría que ver con él en algún momento. Bien, sale la reina y le dice, mira, Belsasar, vamos a leerlo porque es muy hermoso como ella va expresando acerca de... Dice el versículo 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro, porque seguro que el hombre andaba, pero pálido, amarillo, ¿verdad? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En tu reino hay uno que sí conoce la palabra de Dios. En tu reino hay uno que sí te puede hablar de ese Dios grande que escribió en esa pared. En tu reino hay uno que es luz. En tu reino hay uno que sí tiene el conocimiento divino, que te puede resolver a ti el enigma que tú tienes. Y le recuerda, en los tiempos de allá, aquí le dice tu padre porque es la manera en que ellos antiguamente escribían, es por decir tu antepasado, que realmente Nabucodonosor era su tío abuelo. En los tiempos de Nabucodonosor, este hombre vino, ese Daniel, que era más joven, pues. Ya le digo, el que está llegando, el Daniel que está llegando en este momento, ya está alrededor de los 80. En el tiempo en que habló con Nabucodonosor, tendría entre 15 y 20 años. Pero igualmente le pudo decir a Nabucodonosor, declarar a Nabucodonosor cuál era el sueño que él había tenido y que ningún otro se lo pudo declarar. Ella lo vio y por eso como lo vio se lo está recordando aquí a él. En los tiempos de tu padre Nabucodonosor, este joven, este Daniel, que tenía espíritu de los dioses de verdaderos, fue y le declaró a él lo que tenía que, lo que estaba pasando. Ese mismo Daniel te lo puede declarar hoy. ¿Cuántas veces vemos esto igualmente en nuestros días? ¿Cuántas veces el Señor no va y te trae
a que escuches lo que tiene que decir este enviado de Dios, a que descifre esa incógnita interna que muchas veces tienes, pero que no quieres ni siquiera hablar. Quizás te hace temblar las rodillas internas de tu alma. Quizás palideces cuando escuchas la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy hay alguien que te puede declarar cómo resolver tu problema, como hizo este Daniel con Belsasar. Aparece entonces Daniel en escena y Daniel le explica y le dice a Belsasar unas palabras bien importantes. Le dice palabras más, palabras menos. Tú, sabiendo lo que había pasado con tu padre Nabucodonosor, sabiendo lo que Dios hizo con él, sabiendo que Dios es el Dios de los dioses, fuiste y te pusiste a beber con los vasos que no te correspondían, los vasos que eran sagrados. Te pusiste además a idolatrar a los dioses que no tienen vida, que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. A eso te pusiste a darle gloria, sabiendo que aquel es un Dios celoso. Y sabiendo todas esas cosas, te importó, te enorgulleciste. Dice, aquí lo leo, el versículo 19, y por la grandeza que le dio, refiriéndose Dios hacia a Nabucodonosor, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas le temblaban y temían delante de él, aunque a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono. Eso mismo estaba pasando con Belsasar. Su espíritu estaba enorgullecido. Se había puesto en contra de Dios. No quería escuchar a nadie. Él se creía lo máximo, no sabiendo que Dios está por encima de todas las cosas. E hizo lo malo y por eso Dios lo depuso del reino. La palabra de Dios no lo dice aquí, pero esto está narrado también aquí en la Biblia, que Nabucodonosor, después de que comió hierba y estuvo un tiempo por ahí, de verdad regresó, y dice el Señor que cuando él reconoció a ese Dios y le dio la gloria a Dios, Dios lo devolvió al reino. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se arrepintió y dijo: no, este Dios es el Dios verdadero. Sí. No siendo así con Belsasar. Bueno, viene Daniel y le declara qué son esas palabras que estaban allí escritas. Mene, mene, tekel, uparsin. Le dice: tu reino, mene, tu reino fue contado, ha sido pesado en balanza, tekel, y ha sido hallado falto. Y dice, uparsin es, aquí dice Pérez, pero el uparsin es porque es el plural. Dice, y fue dividido tu reino. El reino poderoso de Babilonia, que hasta ese momento tenía 87 años, iba a ser quitado y dividido. Cuenta la historia que en ese gran imperio babilónico estaba rodeada esa ciudad por una inmensa muralla. Pero la ciudad era abastecida por esos dos ríos, Tigris y el Éufrates. Y unos canales del Éufrates pasaban por medio de la ciudad, que servía para darle agua a la misma ciudad. Bueno, el general Ciro, para aquel momento, que era jefe del imperio persa, y el general Darío, jefe de lo que se llamaba también el imperio medo,
fueron ambos, se unieron para atacar la ciudad. Y a Ciro se le ocurre la excelente idea de desviar uno de esos canales del río Éufrates, el que entraba a la ciudad, lo desvió hacia otro lado, y en lo que se secó el canal que entraba a la ciudad, por allí traspasaron el muro, pasaron por debajo del muro con su ejército, callar silenciosamente, porque la mayoría de la ciudad estaban todos en un jolgorio, en el gran festín que estaba dando su rey Belsasar. Y llegaron, entraron en la ciudad, y dice allí que esa misma noche acabaron con el rey Belsasar. Lo interesante de la palabra es que a Belsasar se le ponen esas tres palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fuiste contado. Fuiste contado 2 veces, Mene. Has sido pesado y hallado falto, Tekel. Y luego el juicio, tu reino es partido, dividido. ¿Qué hizo Belsasar cuando oyó estas palabras? ¿Qué hizo? Fue y se arrepintió. Dijo, Dios tiene razón. No, fue y le dio a Daniel, vistió a Daniel de púrpura, le puso su collar y lo nombró tercero en el reino. Como si Daniel hubiera querido eso. De hecho, aquí en la palabra lo leímos que cuando le ofreció eso a Daniel, Daniel le dijo, tus dones sean para ti y tu regalo dáselo a otro. Yo no lo necesito. Él venía, era en nombre de Dios. Él no necesitaba que compraras nada. Pero lamentablemente la mayoría de los humanos creen que pueden comprar a Dios. La mayoría de los humanos piensan que pueden dar algún tipo de ofrenda para obtener el beneficio divino. Yo el domingo voy y doy una buena ofrenda. Así el pastor, mire, está de acuerdo conmigo y bueno, permite que yo vaya para el cielo. Pues el pastor no tiene potestad de enviarte al cielo. Ni tu ofrenda vale nada delante de Dios, porque nada puede dar el ser humano para poder alcanzar la salvación de su alma. Nada, absolutamente nada. Lamentablemente Belsasar se creyó eso. Belsasar creía que podía, al comprar él a Daniel, se arreglaba todo el problema de que había sido pesado, había sido juzgado y que bueno, ya el juicio no iba a caer con él porque de todas maneras ya al profeta yo le di, lo puse en el lugar, después de mí viene él. Le di oro, le di plata, le di vestido, le di todo lo que necesita para humano para arreglar su vida. Pero no era el problema, no era arreglar la vida del profeta. ¿Qué iba a hacer de su vida? Es lo que él no pensó. Bueno, como les dije, la historia fue implacable. Esa misma noche entró Ciro. Y Belsasar no es que fue preso, murió esa misma noche. El juicio de Dios cayó. Fue puesta delante de la balanza de Dios el alma de Belsasar, los hechos de Belsasar, y fueron hallados faltos. Interesante que la palabra dice, la palabra escrita fue mene, mene, como que 2 veces se le había dicho, mira, te estoy observando, mira, te estoy evaluando. La tercera palabra le dijo, mira, eres hallado falto, te pesé en mi balanza y lamentablemente, como decimos aquí en venezolano, no vas para el baile. Y esa misma noche cayó el juicio sobre él. No, amigos míos que hoy están acá con las personas que aquí Dios trae. Si hoy el Señor trajera su balanza y pesara tu alma, hoy, ahorita, pesa tu alma, ¿hacia dónde crees que se va a inclinar la balanza? Y seguramente a ti te han dado más de un mene. A ti seguramente también
En tu vida, más de una vez, el Señor te ha dicho, ha sido contado, mira, pon atención, es contigo. Más de una vez te he dicho, ven. Más de una vez te he dicho, acércate. Más de una vez te he enviado a la reina, algún amigo, alguna persona, algún pariente que te dijo, mira, ven a la congregación, escucha la palabra de Dios, escucha lo que tiene que decir el profeta ya, escucha lo que tiene que decir Dios acerca de ti, para que tu vida cambie, para que la balanza dé positivo, para que Dios no tenga que ejercer ese uparsin contigo, para que el juicio de Dios no caiga sobre ti. Más de una vez estoy seguro que has venido aquí a escuchar la palabra porque Dios te trajo, porque una persona te dijo, porque algún fulanito te invitó. Pero estás en la misma condición de Belsasar, creyendo que por tus buenas obras, creyendo que porque cantas, creyendo que porque das una ofrendota, creyendo porque eres más bueno que otros, creyendo que porque, bueno, yo no me meto con el otro, ya está. Pero si Dios está escribiendo en este momento en la pared de tu corazón, Mene, Mene, Tekel, si te pesa Dios en su balanza ahorita, ¿estás listo? ¿Estás bien? Esa balanza dice, sí, Señor, estoy bien contigo. Si te tiemblan las rodillas espirituales, es porque no estás bien. Si te tiembla, si tu rostro palidece internamente, es porque no estás bien. Si no estás seguro, es porque no estás bien. Si sientes que esta palabra penetra en ti y te mueve por dentro, es porque no estás bien en esa balanza de Dios. Ha habido un nuevo Mene para ti, un nuevo Tekel para ti. No esperes el uparsin de Dios. No sabemos cuándo el Señor nos manda a llamar. Evidentemente Belsasar no lo que menos pensaba, que esa noche en que él estaba en medio de su holgorio, en que él estaba más feliz que nunca, cuando andaba más contento que nunca, con sus 1000 príncipes, mujeres, concubinas, en medio de una fiesta, iba a ser su última noche. Iba a ser el momento que le llegaba su uparsin. Hasta ese momento le dio Dios oportunidad. Como les dije antes, él sabía, y sabía de muchos años. Por eso les hice el recordatorio de que habían pasado 66 años entre la traída de los judíos a Babilonia y esa noche. Habían pasado 66 años de esos vasos puestos allí, 66 años de la historia de Nabucodonosor, 66 años de todo lo que había hecho Dios. Él lo sabía, pero se había hecho el loco. El orgullo le había nublado la mente. El orgullo le había tapado los oídos. El orgullo le había tapado los ojos. Y ese corazón estaba endurecido. Había escuchado su Mene, Mene, Tekel interiormente, y cuando lo vio escrito en la pared, por eso tembló. Él sabía que eso era con él. Pero lamentándolo mucho para esa pobre alma, en vez de arrepentirse, en vez de hacer lo que había hecho su tío abuelo Nabucodonosor, hizo todo lo contrario. Creyó que dándole dones a Daniel, con eso me libraba del juicio divino.
Sí, mucha gente cree que, bueno, ay, no importa. El otro domingo voy y escucho lo mismo. Ay, no importa, pero ¿hasta cuándo está este tipo diciendo la misma cosa? ¿Hasta cuándo? Sí que Señor. Bueno, cuando esté más viejito, cuando tenga más canas, cuando más adelante. Si yo soy joven, lleno de vida, rozagante, tengo muchas cosas por qué hacer. Ya tendré tiempo más adelante para Dios. Cuidado, joven, rozagante, fuerte y poderoso era Belsasar. Pero le llegó su parcín cuando menos lo creía. Le llegó el momento en que fuiste pesado, la balanza de Dios dio negativa nuevamente. Y hasta aquí llegó la oportunidad tuya. Eso le pasó a Belsasar. Y les juro, por la palabra santa, que esa alma de Belsasar tiene más de 2500 años en el infierno. 2500 años en los tormentos. Ahorita está él escuchando que hablo de él. Ahorita está él pensando la oportunidad única que tuvo en su vida y que la despreció. Tuvo delante a Daniel, vio a Nabucodonosor, vio a los amigos de Daniel, vio lo que Dios había hecho en ese imperio. Sí, muchas veces. Daniel tenía 60 años ahí en Babilonia. No era un nuevo. No era que nadie supiera. Lo que pasa es que a él no le interesaba. ¿Te interesa a ti? ¿Te interesa la palabra de Dios a ti? ¿Crees que estás aquí por casualidad? No. Este es un nuevo menú. Un nuevo tekel para ti. Hoy Dios tiene la balanza en la mano de tu alma. ¿Cómo está? ¿De qué lado está? Oímos que viene un juicio y que todas las almas, todas, tendrán que ir a un juicio delante de Dios. Dice la palabra de Dios, leímos, es bien interesante, Eclesiastés en cuanto a la juventud. Y dice, anda, gózate en todas las cosas tuyas, sí, pero ten en cuenta que toda obra vendrá a juicio delante de Dios. Toda obra que hagas, buena o mala, vendrá a juicio delante de Dios. Y la palabra de Dios aún más fuertemente. Y hoy me llamó la atención, dije, bueno, señores, tú tienes un propósito. Vamos a leer Hebreos 3. Yo lo tenía aquí como un texto bien interesante y por algo será. En capítulo 3 de Hebreos, versículo 7 dice, por lo cual, óigalo bien, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, repito, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo tenía yo escrito aquí como texto para que lo escucharas tú. Y si usted lee aquí en Hebreo, ese texto se repite nuevamente. Esto es Hebreo capítulo 3, versículo 7. Pero en el mismo capítulo 3, versículo 15, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor te está diciendo, hoy estás escuchando la voz de Él. Hoy la balanza de Dios está puesta sobre tu alma. Hoy, por no sé cuántas veces, han dado un nuevo mene a tu vida. Quizás un nuevo tekel en tu alma. ¿Vas tú a esperar que Dios haga uparsin? No. No juegues con Dios. No juegues con la palabra de Dios.
Si Belsasar pudiera salir de allá abajo donde está, vendría aquí llorando y decirle a todos, hagan caso de lo que dice la palabra de Dios. 2500 años y es nada, porque la persona que va al infierno va eternamente. Y entonces, ¿hay esperanza para el ser humano? Pues sí, porque así como hay un infierno para la eternidad, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para darle vida eterna a todo aquel que quiera, a todo aquel que oye la voz. Aquí lo acabamos de leer, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no hagas como Belsasar, no creas que puedes hacer algo para aplacar el juicio divino, no. Lo único que puede aplacar el juicio divino es que te arrepientas de tu pecado, que realmente vayas a Cristo e entregues tu vida delante de Él. Me preguntará alguno, pero ¿a dónde está Cristo? ¿Dónde está? Está ahí, al lado tuyo. Está allí, esperando que tú entregues su vida a Él. No te dice, ve y reúnete en tal parte, en la otra, o tienes que esperar que el cielo se ponga de una. No, no, no. Ahí mismo donde estás, tú puedes entregar tu vida a Dios. Reconocer tu pecado. Arrepentirte lo que no hizo Belsasar. Arrepentirte lo que sí hizo Nabucodonosor. Arrepentirte lo que hicieron muchos que están aquí nombrados en la palabra de Dios, como el carcelero de Filipo, como el eunuco que estaba con Felipe y con tantos otros, como hizo Zaqueo, por ejemplo. Arrepentirse. No basta con que vengas todos los domingos. No basta con que cantes aquí con nosotros. No basta con que des una super ofrenda. Nada de eso compra la salvación. La salvación tiene que ser por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para tener fe en nuestro Señor Jesucristo, el primer paso que tienes que hacer es reconocerte pecador y arrepentirte de eso. He allí el ofrecimiento de Dios a través de su Hijo Santo. Todo aquel que venga y crea en la obra de mi Hijo, aquel que realmente se reconoce como pecador y que sabe que nada puede ser para obtener la salvación, a ese es el que el Señor quiere. Juan, capítulo 1, versículo 12, lo dice claramente. A los que lo recibieron. ¿Quién lo puede recibir a Cristo? Aquel que realmente, al que cree en su nombre, dice, y al que lo recibe, a los que creen en su nombre, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. A ese es el que el Señor quiere, a ese es el Señor a quien está llamando, a quien realmente le recibe en su corazón. Y si hoy estás oyendo esta palabra y te sientes como Belsasar, que internamente te tiemblan las rodillas, que palideces porque no sabes si el uparcín tuyo va a ser hoy o mañana o pasado, que en la balanza de Dios sabes que está chueca, porque tus obras no te llevan hacia Dios, pues no te engañes, amigo mío, no te engañes. Si la balanza está dando negativa, el resultado final no va a ser el cielo justamente, va a ser allá junto con Belsasar. A nadie queremos nosotros que jamás le ocurra eso. Y la oportunidad la tienes hoy. El Señor está escribiendo en la pared de tu corazón, Mene, Mene, Tekel. No esperes el uparcín. ¿Has sido hallado falto? Arregla tu situación ahora delante de Dios. El Señor te ha llamado más de una vez. Por eso es que me llamaba la atención eso. O sea, ¿por qué dos veces Mene?
porque así hace Dios con las personas. No llama una, llama dos, tres, cuatro y muchas veces. ¿Cuántas veces ha llamado a tu vida? ¿Cuántas veces ha tocado tu alma? ¿Cuántas veces ha escrito dentro de ti? Mira, estoy aquí. No juegues con la palabra de Dios. No juegues con el tiempo de Dios. El tiempo de nuestra vida no es nuestro, le pertenece a Dios. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en este mundo? No lo sabemos. Acércate pues a Él. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice la palabra santa, porque no sabemos cuándo el Señor ha de venir. Y como les digo siempre, nosotros los cristianos estamos esperando un acontecimiento que sabemos que será muy pronto. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes a buscar a todo aquel que es hijo de Él. A todo aquel que se puso y arregló su situación con Cristo antes que le llegara su parcial. Yo soy uno de ellos, sí. Sé que cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, yo me voy con Él. Y muchos de los que estamos aquí nos iremos. ¿Está tu balanza lista para ese acontecimiento? Si ese acontecimiento fuera ahora, ¿te irías tú para el cielo? Esa pregunta te la dejo en el aire porque el único que la debe responder eres tú. Si sientes aún que la balanza no está a favor de Dios, sino que está para abajo, arréglala. Ponte de acuerdo con Dios. Ve hoy a Jesucristo y tendrás vida eterna en su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entonar el himno número 401. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre alegre cantaré. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que en mi camino haga aquí resplandecer. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después ir a mirarle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime amor, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, plena viva del perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre alegre cantaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que en mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don,
Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios, por ser hoy un día tan especial donde nosotros como pueblo tuyo hemos sido estado presentes, Señor Dios, para recibir estas bendiciones tuyas a través de tu palabra bendita y santa que se manifiesta una vez más para la orientación de lo que nosotros debemos conocer acerca de Dios. Tu palabra es orientadora y a través de ella, Señor, nos acercamos a ti, porque ese es, Señor Dios, tu gran deseo de que nosotros estemos al tanto de tu información, de tu doctrina. Nos encomendamos en tus manos, Señor Dios, para que esta enseñanza recibida, para ponerla en práctica en nuestras vidas, para estar más asegurados de ti, para caminar rectamente delante de ti, para que cada día tú, Señor Dios, sea nuestro orientador, la luz que ilumina nuestros pasos y sea, Señor Dios, de fervor permanente para considerar, Señor, las expresiones de tu palabra, tus deseos, Señor Dios, tus bendiciones permanentes siempre en este valle, Señor Dios, donde caminamos, porque andando contigo estamos confiados, porque tú siempre tienes bendiciones para tus hijos, para tu pueblo. En esta hora te damos las gracias por la enseñanza y por lo que tú nos has permitido. También, Señor, nos encomendamos en tus manos para que cada uno de nosotros podamos llegar a nuestras casas, a nuestras viviendas, con tu paz, tu bendición, tu orientación, tu ayuda. Bendícenos pues, Señor Dios.